Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. Hoy en Psicología del Desarrollo veremos el tema 15. Estamos a tan solo 2 temas de terminar con esta asignatura. Hoy nos metemos de lleno en un mundo apasionante, cómo se desarrollan las emociones y el temperamento en los primeros años de vida. Un viaje increíble, ¿verdad? Sí, la verdad es que es fascinante. Desde esas primeras sonrisas o llantos hasta, toda la complejidad emocional que vemos después. Vamos a ver cómo nacen las emociones, cómo los peques aprenden a mostrarlas, a entenderlas de los demás, Ajá. cómo consiguen regularlas y sí, hablaremos de las famosas rabietas y terminaremos con eso del temperamento, esa especie de sello personal que traemos casi de serie. Para empezar, a ver, ¿de dónde vienen las emociones? Porque parece que hay como 2 grandes maneras de verlo, ¿no? Exacto. Son como 2 enfoques principales, digamos. Por un lado, está la teoría de las emociones discretas. Ajá. Esta tiene sus raíces, en Darwin. Piensa en las emociones como algo que ya traemos, ¿sabes? Parte de nuestra biología, de la evolución. Por eso, casi desde el principio, vemos aparecer emociones básicas que son bastante universales. El interés, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza, la ira. Las básicas de toda la vida. Eso es. Y cada una, pues, con su expresión facial, su postura corporal característica, que es muy parecida en todas las culturas. Todos nos imaginamos a un bebé sonriendo o poniendo cara de asco con el limón, o ese puchero. Claro, es como una imagen mental que todos tenemos. O sea que sería como un kit básico de emociones que nos viene de fábrica para sobrevivir y comunicarnos. Algo así, sí. Pero luego está la otra gran perspectiva, que es la teoría funcional sobre las emociones. Vale. Y aquí el foco cambia un poco. No se pregunta tanto qué son, sino más bien para qué sirven. Las emociones aparecen y se van, afinando porque cumplen una función adaptativa. Nos ayudan a relacionarnos con lo que nos rodea, a conseguir nuestras metas, a evitar peligros. Entiendo. Esta visión le da más peso al ambiente, a las experiencias, a cómo todo eso va moldeando nuestro mundo emocional. Y pone mucho énfasis en algo que es crucial: el aprendizaje de la regulación emocional. Porque no nacemos sabiendo regularnos, ¿eh? Es algo que se aprende. Entendido. Entonces, ¿no serían como excluyentes? Quizás se complementan. Una base biológica que luego se modula por la experiencia y por su función. Exactamente. Esa es la visión más actual. Muchos investigadores hoy en día integran aspectos de ambas teorías. No es tanto una cosa o la otra, sino una interacción compleja entre biología y ambiente. Vale. Y si bajamos a lo concreto, a ver, ¿cómo vemos esto en los bebés? Has mencionado la sonrisa, que es algo que, nos derrite a todos. ¿Cómo evoluciona? Pues fíjate, la sonrisa es un ejemplo perfecto de esa evolución. Al principio, en las primerísimas semanas, lo que vemos son sonrisas, reflejas. Ah, ¿no son de verdad? No son sociales, digamos. Es más algo fisiológico, casi como un pequeño espasmo muscular. Pero la cosa cambia, y mucho, hacia los 2 meses. Ahí sí que aparece la sonrisa social. Ajá. Y es una respuesta directa a las personas, a las caras, a la interacción. Es un hito enorme en el desarrollo social del bebé. Claro. Y no es casualidad, ¿eh? Coincide con que el bebé llame mejor, enfoca las caras, empieza a tener más control motor para responder. Todo va encajando. Claro. Ya no es un reflejo, es un que te veo y me gusta. Y en el otro extremo, el malestar, el llanto del recién nacido. Qué difícil es a veces saber por qué lloran. Cierto. Al principio es un malestar muy general, muy indiferenciado. Lloran y, puede ser hambre, sueño, frío, necesidad de contacto. Es como una señal de alarma general. Ya. Pero esto también se va afinando. Hacia los 2 o 3 meses ya empezamos a distinguir expresiones que parecen más de tristeza o de ira. ¿Tan pronto? Sí, parece que sí. Y tiene que ver con que ya empiezan a formarse pequeñas expectativas. Si esperan que mamá venga al llorar y tarda, o si les quitas un juguete que les interesa mucho, pues pueden mostrar enfado o pena de forma más específica. O sea que ya no es solo un estoy mal genérico, sino estoy mal por esto que ha pasado. Exacto. Y el miedo como tal, entendido como una respuesta a algo que perciben como amenazante, suele aparecer un poquito más tarde, sobre los 6 o 7 meses. Ah, vale. Es la época típica de la ansiedad ante extraños, por ejemplo.
Antes de eso, un bebé puede sobresaltarse por un ruido fuerte, claro, pero eso es más una reacción de sorpresa, un reflejo de sobresalto. El miedo implica ya una evaluación de la situación, una interpretación de que algo puede ser peligroso. ¿Entendido? Y más allá de estas emociones básicas, están las que llamamos complejas, ¿no? Esas que parece que requieren algo más, como más elaboración mental. Sí, exacto, las emociones complejas. También se las llama secundarias o autoconscientes. Y se llaman así porque para experimentarlas, pues hace falta tener ya una cierta conciencia de uno mismo, un sentido del yo. Claro, un yo como individuo separado. Y también empezar a entender ciertas normas sociales, lo que está bien, lo que está mal. Hablamos de la vergüenza, la culpa, el orgullo, la envidia. Que esas no las vemos tan claramente en un bebé de pocos meses, desde luego. Efectivamente, surgen más tarde. Generalmente aparecen en el segundo año de vida y se van consolidando después. Su expresión también es más sutil, más variada. Un niño puede sonreír orgulloso y aplaudir después de hacer una torre alta, o bajar la mirada y esconderse si siente vergüenza por haber tirado algo al suelo. Ya. Y aquí, el cómo responden los adultos, los padres, es fundamental. Por ejemplo, si un niño rompe una norma, si la respuesta es del tipo «eres malo», se fomenta más la vergüenza, que se centra en el yo, en la persona entera. Uf. En cambio, si se explica «mira, esto que has hecho no está bien por esto y por esto», se orienta más hacia la culpa, que se centra en la acción concreta y sus consecuencias. Y la culpa, bien entendida, suele ser más adaptativa, te mueve a reparar el daño. Qué interesante esa diferencia y cómo el entorno puede modelar si sentimos más una cosa u otra. Entonces podríamos decir que en los primeros años se despliega casi todo el abanico emocional, pero lo que cambia mucho es cómo lo mostramos y qué cosas nos lo provocan. Esa es una muy buena síntesis, sí. Hacia los 6 años más o menos, la mayoría de las emociones, tanto básicas como complejas, ya han hecho su aparición. Lo que evoluciona muchísimo a partir de ahí es la forma de expresarlas, que se va ajustando más a las normas sociales, y también las situaciones que las disparan, que se vuelven más complejas, más abstractas. Vale, perfecto. Ya tenemos una idea de cómo las expresan ellos. Pero, ¿cuándo empiezan a pillar las emociones de los demás? A saber si papá está contento o si mamá está enfadada con solo mirarles la cara. Pues esa identificación y comprensión de las emociones ajenas es otro viaje fascinante. Parece que ya sobre los 3 meses, más o menos, los bebés empiezan a discriminar entre diferentes expresiones emocionales. ¿Tan pequeñitos? Sí. A ver, no es que entiendan la emoción como un adulto claro, pero distinguen una cara sonriente de una enfadada o un tono de voz alegre de uno irritado y reaccionan de forma diferente. Se pueden calmar con una voz suave o ponerse tensos si la voz es dura. Empiezan a captar las señales. Captan la señal, vale. Sí, y un paso de gigante, un salto cualitativo, se da entre los 7 y 10 meses con la referenciación social. Ah, la he oído nombrar. Es clave. Imagínate una situación nueva o un poco ambigua para el bebé, como un juguete nuevo y raro. El bebé mira instintivamente la cara de su cuidador, de su madre o padre. Ajá. Si ve una sonrisa, una cara de tranquilidad, es mucho más probable que se anime a explorar el juguete. Pero si ve una cara de miedo o de preocupación, seguramente se retraerá, no se acercará. Están usando la emoción del otro como una guía para su propia acción. Como si preguntaran con la mirada, ¿esto es seguro? ¿Qué hago? Es increíble. ¡Qué pasada! Totalmente. Es una habilidad social y cognitiva fundamental. Y esta capacidad, claro, se va sofisticando. Entre los 3 y 5 años ya reconocen y nombran mejor las emociones básicas, aunque a veces usen etiquetas muy generales, ¿sabes? Contento para todo lo bueno, triste para todo lo malo. Sí, lo típico. Ya en la niñez media, no solo distinguen y nombran emociones más complejas, como la sorpresa, el orgullo, sino que empiezan a entender cosas más sutiles. Por ejemplo, que puedes sentir 2 emociones a la vez, incluso contradictorias, como estar nervioso pero ilusionado antes de una fiesta. ¡Anda! ¡Qué bueno! O que la misma situación puede hacer sentir cosas distintas a personas diferentes. Eso ya requiere una comprensión más avanzada de la mente de los otros. Eso ya es un nivel de comprensión emocional bastante avanzado, sí señor. Y todo esto nos lleva a un punto que has mencionado antes como crucial. La regulación emocional. ¿Qué significa exactamente? Porque suena a algo que nos acompaña toda la vida, ¿no? Y tanto que nos acompaña. Es fundamental. La regulación emocional es, en esencia, todo lo que hacemos para intentar manejar nuestras propias emociones. Vale. Para influir en cuáles sentimos,
cuándo las sentimos y cómo las experimentamos y las expresamos. Se trata de ajustar nuestra respuesta emocional a la situación, a nuestros objetivos. Puede ser, por ejemplo, disminuir la intensidad, calmarnos cuando estamos furiosos, cambiar una emoción negativa por una más positiva, o simplemente controlar cómo la mostramos externamente, como no ponernos a llorar en una reunión de trabajo aunque estemos frustrados. Ya. Implica manejar desde las reacciones del cuerpo, la respiración, la tensión muscular, hasta nuestros pensamientos. No es para tanto, puedo con esto, y nuestras conductas, alejarnos, buscar apoyo. Y lo hacemos a veces de forma muy consciente y otras de manera casi automática, implícita. ¿Y en los niños? ¿Cómo se desarrolla esta capacidad? Porque un bebé recién nacido no parece tener mucho control sobre si llora o ríe desconsoladamente. Exacto. El desarrollo sigue una pauta muy tora, muy interesante. Empieza siendo una regulación principalmente externa, o sea que depende de los demás, y poco a poco se va internalizando, convirtiéndose en autorregulación. ¿Vale? Al principio son los adultos los que regulan al bebé. Le apartan de lo que le molesta, le acunan para calmarle, le cantan una nana, le dan un chupete. Son acciones externas que ayudan al bebé a manejar su estado. El adulto funciona como un termostato emocional externo, digamos. Esa es una buena analogía, ¿sí? Luego, gradualmente, empieza a surgir la autorregulación. Hacia los 6 meses ya vemos las primeras estrategias motoras sencillas. El bebé puede apartar la mirada de algo que le desagrada, o chuparse el dedo o un objeto para consolarse. Ah, mira. Más tarde, quizás con un año o así, si se siente mal, puede gatear o caminar hacia su figura de apego buscando activamente consuelo. Ya no es solo esperar a que le regulen, sino buscar esa regulación. Y con la llegada del lenguaje, entre los 18 y 24 meses, se abre un mundo nuevo de posibilidades. Poder hablar de lo que sienten, de por qué se sienten así, de lo que ha pasado, les da herramientas potentísimas para empezar a manejarlo cognitivamente. Claro, ponerle palabras ayuda muchísimo. Muchísimo. Y entre los 2 y 5 años empiezan a usar estrategias ya más mentales, más cognitivas, distraerse pensando en otra cosa más agradable, intentar ver el lado bueno de una situación frustrante, reinterpretarla. También en esta etapa empieza a pesar más la presión social. Se espera que empiecen a controlar las explosiones de ira o llanto en público. Ya en la edad escolar, las estrategias son más variadas y sofisticadas, y son más conscientes de las reglas culturales sobre cómo y cuándo expresar qué emociones. Y me imagino que aquí el papel de los padres, de los cuidadores principales, es absolutamente central. Cómo reaccionan ellos ante las emociones del niño debe marcar una diferencia enorme. Totalmente. Es fundamental. Hay un modelo muy influyente, el de Morris y colaboradores, que destaca 3 vías principales por las que los padres influyen en la regulación emocional de los hijos. A ver. E incluso se contagian del estado emocional de los padres. Si hay mucha tensión en casa, el niño estará más tenso. Lógico. Segundo, a través de las prácticas de crianza específicas sobre las emociones. Es decir, cómo responden directamente cuando el niño está triste, enfadado, tiene miedo. ¿Le castigan por llorar? ¿Le ayudan a poner nombre a lo que siente? Veo que estás muy enfadado porque... ¿Le enseñan formas de calmarse, validan sus emociones? Entiendo que te sientas así, o las minimizan. No es para tanto, no llores. Claro, eso marca mucho. Y tercero, el clima emocional general de la familia. La calidad de las relaciones entre todos. Si se expresan las emociones abiertamente y de forma sana, o si se reprimen, la seguridad del vínculo de apego, todo eso crea un caldo de cultivo que facilita o dificulta que el niño aprenda a regularse bien. Tiene todo el sentido del mundo. No es solo lo que les decimos directamente, sino lo que ven, lo que viven, el ambiente general. Exacto. Y una idea importante que está ganando peso en los últimos modelos es que, aunque desarrollamos la autorregulación, la regulación interpersonal, es decir, cómo los demás nos ayudan a regularnos y cómo nosotros influimos en las emociones de otros, sigue siendo vital durante toda la vida. No somos islas emocionales aisladas. Es verdad. De hecho, los niños, ya sobre los 3, 4 años, empiezan a ser pequeños ingenieros emocionales con los demás. Intentan consolar a un amigo que llora, hacer reír a alguien que está triste, o a veces, todo hay que decirlo, fastidiar a un hermano para provocarle. Sí. Usan estrategias como preguntar qué pasa, hablar para distraer, usar el humor. Al principio se centran mucho en simplemente prestar atención al que está mal, como acercarse y mirar. Y es más tarde, hacia los 7-8 años, cuando usan de forma más flexible y variada otras estrategias para intentar cambiar activamente cómo se siente el otro.
Fascinante ver cómo se desarrolla también esa dimensión social de la regulación. Y hablando de emociones intensas y de regulación, tenemos que hablar de las rabietas. Madre mía, las rabietas. El gran coco para muchos padres, especialmente en la famosa etapa de los 2 o 3 años. Sí, sí. Las rabietas son un clásico del desarrollo infantil. Son esos episodios intensos de llanto, gritos, patadas, a veces tirarse al suelo. Muy comunes entre el 1,5 o 2 años y los 6 o 7. Con un pico claro entre los 2 y 3 años, los terribles 2. Los terribles 2, exacto. Es importante decir y recalcar que aunque sean desagradables y agotadoras para los padres, en la inmensa mayoría de los casos son parte normal del desarrollo. Forman parte de ese aprendizaje de la regulación. Vale, eso tranquiliza un poco. El problema viene si son extremadamente frecuentes o intensas, si el niño se hace daño a sí mismo o a otros durante la rabieta, o si la forma en que se manejan acaba reforzándolas y perpetuándolas. Pero, ¿por qué ocurren? ¿Es que los niños son malos o caprichosos a esa edad? A veces lo parece. Para nada es maldad intrínseca. Es sobre todo inmadurez en el desarrollo. Hay varios factores que suelen confluir. Uno muy importante es la limitación en el lenguaje. Ah, Sobre todo los más pequeños, los de 2 añitos, a menudo no tienen palabras suficientes para expresar bien su frustración, su enfado, su deseo no cumplido. Y esa emoción que no pueden comunicar verbalmente, pues explota en forma de rabieta. entiendo, como una válvula de escape. Exacto. Otra causa es la frustración pura y dura cuando no consiguen lo que quieren o esperan. Quieren esa galleta ahora, y les decimos que no. Y aquí está el peligro del refuerzo. Si cada vez que monta una rabieta por una chuche acabamos dándosela para que se calle, aprende rápido que esa es la forma de conseguir las cosas. Claro, el mensaje es, la rabieta funciona. Justo. También influye mucho ese conflicto típico de la edad entre su creciente deseo de autonomía, el famoso yo solo, y los límites necesarios que ponemos los adultos. Esa tensión entre querer hacer las cosas a su manera y encontrarse con un no o una norma genera mucha frustración. El querer y no poder, básicamente. Choca contra el mundo real. Exacto. Y no podemos olvidar los desencadenantes físicos o situacionales, que son clave. Un niño cansado, con hambre o simplemente aburrido es mucho más propenso a tener una rabieta por cualquier pequeña contrariedad. El umbral de frustración baja muchísimo. Sí, eso se nota un montón. Y sí, a veces, sobre todo en niños algo más mayores, puede haber un componente de búsqueda de atención, lo que podríamos llamar más una pataleta instrumental, para conseguir algo o la atención del adulto. Pero incluso en esos casos, en el fondo, la raíz suele ser una capacidad todavía limitada para regular emociones intensas y expresarlas de una forma que sea socialmente aceptable. Son una manifestación muy visible de ese proceso de aprendizaje de la regulación emocional. Vale. O sea que son parte del camino, incómoda pero necesaria. Si es así, ¿cómo acompañamos ese camino? ¿Cómo las manejamos para ayudarles a desarrollar precisamente esa regulación, en lugar de, no sé, empeorar las cosas o entrar en una batalla campal? Esa es la pregunta del millón, claro. Hay pautas generales que suelen funcionar, basadas en lo que sabemos del desarrollo. Lo primerísimo, y lo más difícil a veces, intentar mantener la calma como adulto. Sí. Sé que es complicado, pero si nosotros gritamos, nos ponemos nerviosos o nos desesperamos, solo echamos más leña al fuego. Somos su modelo de regulación, recordemos. Si nosotros perdemos los papeles, ¿qué les estamos enseñando? Ya. Predicar con el ejemplo. Exacto. Segundo punto clave. No ceder si la rabieta es claramente para conseguir algo que no debe tener o que ya se le ha negado razonablemente. Firmeza tranquila. Si cedemos, estamos reforzando la conducta, enseñando que la rabieta es efectiva. Vale, consistencia. Tercero, anticipar y prevenir cuando sea posible. Si sabemos que ir de compras a última hora con el niño muerto de sueño es zona de peligro asegurada, pues intentemos evitarlo si podemos, o al menos prepararnos mental y logísticamente. Mantener unas rutinas estables de sueño y comida ayuda muchísimo a prevenir esos bajones que disparan las rabietas. ¿Ser un poco estrategas? Un poco durante la rabieta en sí. Si el niño está en un lugar seguro y no se está haciendo daño ni haciéndoselo a nadie, a veces lo mejor es ignorar un poco la conducta explosiva, sin dejar de supervisar de reojo, claro está. No intentar razonar en pleno huracán emocional. No entra nada en ese momento, ¿no? No entra nada. No sirve de nada ponerse a dar explicaciones largas o a negociar. Mensajes cortos, claros y firmes si acaso. Entiendo que estás muy enfadado, pero así no lo vas a conseguir.
o simplemente estar presente en silencio, mostrando que estamos ahí pero que no vamos a participar del drama. Vale. Y fundamental, el después. Cuando la tormenta ha pasado y el niño se ha calmado, buscar un momento tranquilo para hablarlo. Sin rencor, sin echarlo en cara. Validar su emoción. Entiendo que estabas muy enfadado porque querías jugar más. Sin juzgar, explicar brevemente por qué no se podía. Y quizás ofrecer alternativas o simplemente consuelo y un abrazo. La idea es usar la rabieta pasada como una oportunidad de aprendizaje emocional. Aprovechar el momento de calma para conectar y enseñar. Y supongo que a más largo plazo, todo lo que sea hablar de emociones en general, ponerles nombre, leer cuentos sobre ellas, validar lo que sienten, ayuda a construir esas herramientas de regulación para el futuro. Sin duda alguna. Fomentar lo que se llama alfabetización emocional desde bien pequeños es la mejor prevención y la mejor estrategia a largo plazo. Que aprendan poco a poco a identificar qué sienten, por qué lo sienten y qué pueden hacer con esa emoción que sea más constructivo que explotar, respirar hondo, pedir ayuda, alejarse un momento, usar palabras. Perfecto, creo que queda bastante claro el tema de las rabietas. Pues para ir cerrando este recorrido tan completo por el desarrollo emocional, nos queda hablar del temperamento. ¿Qué es exactamente en la infancia? ¿Es como la personalidad, pero en versión mini o...? Es una muy buena forma de verlo, sí. El temperamento se considera, digamos, la base temprana sobre la que se construirá la personalidad adulta. Son esos patrones individuales de reactividad emocional y de autorregulación que se observan desde muy pronto, casi desde el nacimiento. Ajá. Y que tienen una base biológica, genética bastante clara. Es como el estilo propio, el color particular de cada niño para responder emocionalmente y conductualmente al mundo que le rodea. Aunque hay distintos modelos teóricos para describirlo, se suelen destacar 3 componentes o dimensiones básicas del temperamento infantil. ¿Cuáles serían? Pues serían el nivel de actividad, si es un niño muy movido, inquieto o más bien tranquilo y pausado, la irritabilidad o afecto negativo, que se refiere a con qué facilidad y con qué intensidad reacciona con enfado, llanto o frustración ante situaciones molestas o límites, y el afecto positivo o sociabilidad, su tendencia general a sonreír, reír, acercarse a otras personas y disfrutar de la interacción social. Vale, actividad, irritabilidad y sociabilidad. Y la pregunta del millón, claro. ¿Naces con un temperamento y ya te quedas con él para siempre? ¿O se puede cambiar con la educación, con las experiencias? Es la gran cuestión. Sí, a ver, el temperamento tiene una estabilidad relativa a lo largo del tiempo. Es decir, un bebé que es muy reactivo e irritable tiene más probabilidades de ser un niño con más dificultades para manejar la frustración en la etapa preescolar. Y quizá un adulto más propenso al estrés o al mal humor. Hay una cierta continuidad. O sea que algo queda. Algo queda, sí. Pero, ojo, y esto es muy importante, no es un destino inmutable ni una condena. El temperamento no lo determina todo. El entorno, y sobre todo el estilo de crianza, las respuestas que recibe el niño, pueden modificar significativamente la expresión de ese temperamento inicial. Y aquí es donde entra en juego un concepto clave, la bondad de ajuste. Bondad de ajuste. Suena bien. Se refiere a cómo de bien encajan, cómo de compatibles son las características temperamentales del niño con las expectativas, las demandas y las respuestas de su entorno, especialmente de sus cuidadores principales. Una buena bondad de ajuste significa que los padres responden de forma sensible, adecuada y adaptada a las necesidades específicas del temperamento particular de su hijo. ¿Podrías poner un ejemplo para que se entienda mejor? Claro. Imagina un niño con un temperamento que podríamos llamar difícil, según algunos modelos. Es muy irritable, le cuestan mucho los cambios de rutina, reacciona de forma muy intensa a la frustración. Vale. Si sus padres responden a eso con impaciencia, con castigos frecuentes, con inconsistencia o rechazando esas reacciones, es muy probable que esas características difíciles del niño se acentúen con el tiempo. Se crea como un círculo vicioso de negatividad. Ya veo. En cambio, si esos mismos padres, siendo conscientes de que su hijo tiene ese temperamento más reactivo, responden con mucha paciencia extra, con calma, con afecto, poniendo límites claros pero de forma consistente y tranquila, ayudándole a anticipar los cambios, pueden ayudar a ese niño a desarrollar mejores estrategias de regulación y a suavizar esas tendencias temperamentales iniciales.
No es que vayan a cambiar su temperamento de base, probablemente seguirá siendo un niño intenso, pero sí pueden modificar mucho cómo se expresa ese temperamento y cómo afecta a su adaptación y a su bienestar. Entendido perfectamente. O sea, la crianza no lo cambia todo, no convierte a un niño intenso en uno súper tranquilo, pero sí puede modular muchísimo cómo se manifiesta esa base biológica y ayudarle a funcionar mejor. Exactamente. Hay influencias biológicas claras en el temperamento, la herencia genética, el ambiente prenatal, por ejemplo, el estrés materno, pero también hay influencias ambientales muy importantes. El propio temperamento de los padres, que también influyen cómo reaccionan, las reacciones específicas al comportamiento del niño, el contexto cultural. Y no olvidemos que el temperamento del niño también influye mucho en sus relaciones sociales, por ejemplo, en cómo es aceptado o rechazado por sus compañeros en el colegio. Un niño muy irritable o muy inhibido puede tener más dificultades sociales. Pues sí que hemos cubierto terreno, ¿eh? Desde las teorías sobre de dónde vienen las emociones, pasando por cómo evolucionan, su expresión y cómo aprendemos a entenderlas de los demás, la importancia vital de la regulación emocional y cómo manejar las rabietas como parte de ese aprendizaje, hasta llegar al temperamento y esa danza constante entre la biología y el ambiente que representa la bondad de ajuste. Un tema completito. Y para reflexionar, para darle una última vuelta. Pues sí, quizás podríamos quedarnos pensando en cómo esas primeras bases temperamentales que traemos y sobre todo esas primeras experiencias de regulación emocional que están tan influidas por el ambiente familiar y cultural en el que crecemos, cómo todo eso sigue resonando, sigue proyectándose de alguna manera en nuestra vida adulta. Por ejemplo, de qué manera influyen en cómo manejamos el estrés en el trabajo hoy en día, o cómo resolvemos los conflictos en nuestras relaciones de pareja, o incluso en cómo nosotros mismos, si somos padres o madres, respondemos a las emociones intensas de nuestros propios hijos. Es una reflexión interesante sobre la continuidad del desarrollo, sobre la larga sombra del desarrollo temprano a lo largo de toda la vida. Una reflexión muy potente. Sí, señor. Esperamos que esta revisión del tema 15 haya sido útil. Mucho ánimo con el resto del semestre. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.